Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando queráis o tengáis tiempo, tengáis a bien recuperar este enlace a vuestros efectos. Si nos veis en tiempo real, estamos ya en el viernes 19 de abril de 2024 y tengo mucho gusto en hoy hacer una retaguardia como las que a mí me gustan. Tranquila, reposada, con un amigo y sin ser prisioneros del barro diario de la actualidad ni del último titular de prensa, que no es nada más y nada menos que una de nuestras estrellas y de vuestros preferidos, mi camarada Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿cómo estás? A tus órdenes. Pues espero estar tan bien como tú, von Campanen, Bueno, que da gusto verte. oye, Estás pletórico. da gusto veros a vosotros. Esta semana compartimos con nuestros amigos, que seguro que en muchísimos casos simultanean los dos canales, compartimos esta semana una tarde extraordinaria con los amigos de Ardemans, con Cepeda, con el amigo Ángel de la Rúa, con Norberto también, en el restaurante El Caldero y después con una tertulia muy animada, fue el pasado martes, Sí, y que estuvo muy bien porque incluso ahí mantuvisteis viva la tensión, al final, por supuesto, entre camaradas, la sangre nunca llega al río, pero mantuvisteis una tensión buena ahí, Cepeda y tú, Cepeda dando mucha importancia, Eduardo, a las cosas de comer, al carro de la compra, y tú, bueno, Carlos. pues hablando de que la economía y el bolsillo, pues no lo es todo, ¿verdad? Claro, efectivamente, pero que nuestros oyentes y televidentes sepan que el que la lió, como siempre, fue Eurico Campano. Yo, pobre Mis de mí, queridísimos pero ¿qué oyentes, dije? Eurico Campano es especialista en las tertulias y yo he sido víctima de él en numerosas ocasiones. Es verdad. Es especialista en meter la zorra en el gallinero, liarla y luego, como se titula su programa, se queda en retaguardia La retaguardia. contemplando cómo los demás se despellejan gracias Uh, a la iniciativa de Eurico Campano. A mí me ha pasado en más de una ocasión. Me ha pasado, las puedes contar, bueno, ¿eh? Las puedes contar. con Martu Garrote, del PSOE, en una ocasión. Eurico Campano la excitó, dialécticamente hablando, quiero decir, la excitó y resulta que al final el que pagó los platos rotos fue un servidor, estábamos en la misma tertulia. Me pasó lo mismo también con un tontiloco de Vox, un tal Fluger, Bueno, que, bueno, es amigo, pues hombre. Es amigo. Es, es, hacía, es hacía amigo y fue una discusión taurina, efectivamente, que es verdad que provocada por la ti. empezamos liando tú y yo, que estábamos discutiendo, pero estamos hablando, se puede ver en... Si vais a YouTube, es un gato al agua, hombre, de 2014, aunque no sé por qué está referenciado en YouTube a 2016, pero no es correcta esa fecha, fue en el 2014, ya no recuerdo si fue en primavera, fue en verano, yo creo que era primavera-verano, ¿no? Por el tipo de indumentaria que llevábamos, y era el año 2014. Y estábamos, recuerdo, debatiendo, si ponéis en YouTube Vivir en Torero, simplemente Vivir en Torero, os salen esos 6 minutos que de verdad os vais a reventar de la risa. Yo en 30 años, que entonces eran veintitantos, no me había reído tanto, ni lo había pasado tan mal, porque es que había un momento que yo estaba deseando levantarme e irme a reírme de lo divertido que se había puesto el debate. No me había reído tanto en un directo, que esto es como cuando te entra un ataque de tos en mi vida. Estábamos discutiendo bien, debatiendo, pero de una forma ardiente, Eduardo García Serrano y yo, acerca de que Fran Rivera pues había sacado a su niña, ¿no? O a torear una vaquilla, estas cosas que hacen los toreros y tal, ¿no? Y yo había asumido, es verdad que a Eduardo no le gustan nada los toros, y yo, que no soy un experto ni un entendido, pero bueno, pues me gusta ver una corrida de vez en cuando y no pasa nada. Pero asumí el papel, porque tienes que asumir un poco la pose, de taurino furibundo, excitando a Eduardo García Serrano. Entonces se metió Fluger por medio y ahí ya la liasteis los dos. Buscad Vivir en Torero y vais a pasar un buen rato en YouTube. La liasteis los dos
Y yo de repente es que empecé a reírme y Javier Algarra, que era el moderador de esa tertulia, que no está en plano en ningún momento, pero Javier Algarra hay un momento, no se le ve en plano, que lo estaba pasando, yo sí que lo estaba pasando mal, porque yo estaba en plano, porque aquí tenía al bueno de Juan Ernesto Fluger y aquí tenía a Eduardo García Serrano, y yo estaba en medio, con lo cual no tenía dónde meterme. Hay un momento en el que Javier Algarra, lo recuerdo perfectamente, casi se mete debajo de la mesa de la risa. Y sí, es verdad que ahí empezamos tú y yo y terminaste tú, macho. Sí, como en tantas ocasiones, porque Eurico es especialista, vuelvo a repetir, en meter la zorra en el gallinero, la acaba liando y después se queda en retaguardia observando el tinglado que él solo ha organizado. Tiene una habilidad pasmosa para Hay que darle provocar vidilla, ese hay que tipo de darle choques. salseo. Claro, hombre. Hay que darle salseo. Oye, esta semana el ministro canario, que mejor haría en preocuparse sobre las posibles hipotéticas, presuntas, por supuesto, derivadas penales que puede tener, como la de todos y cada uno de los otros 5 o 6 ministros y exministros socialistas, su actuación durante esa maldita pandemia y ese mercadeo de mascarillas y de material sanitario que tenían, pero como este señor, que fue presidente del gobierno de Canarias y ahora es ministro de Administración Territorial, antes se llamaba Administraciones Públicas, y Memoria Democrática lo llaman ellos, dice que hay que triturar todos los vestigios del franquismo, poniendo el capítulo siguiente al serial de Quebrantahuesos Sánchez, y que hay, como ha dicho, que triturar a la Fundación Francisco Franco o prácticamente hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Eduardo, ¿cómo es esto? Sí, que no va a ilegalizarla, sino que va a extinguirla. A extinguirla, que es algo que ellos ya hicieron, trataron de hacer, utilizando un verbo similar, que es exterminar, durante la Guerra Civil, que fue la primera guerra de exterminio en Europa, provocada por el Frente Popular, y que lo único que pretendía no era solamente derrotar al bando nacional, sino exterminar al bando nacional. Y eso lo hicieron, se entregaron a modo, ¿no? Por eso las fosas que ellos persiguen no aparecen por ningún lado, porque las que han aparecido resulta que están llenas de víctimas del Frente Popular. Claro. Víctimas del Frente Popular, ¿no? Porque en el otro lado no hubo fosas. Hubo, después de la guerra, procesos judiciales, ¿no? En virtud de los cuales muchos de ellos, no tantos como afirman, en absoluto, acabaron delante de un pelotón de fusilamiento por los crímenes que habían perpetrado, única y exclusivamente. Mira, como muestra un botón y nos remitimos exclusivamente a Madrid. En Madrid, gracias a la barbarie y el terror del Frente Popular, desaparecen más de 24.000 personas. En Madrid capital, Madrid capital, ojo. Más de 24.000 personas que el Frente Popular volatilizó a tiros, y que enterró en cunetas que cada vez que meten la excavadora resulta que aparecen estos cadáveres. Bueno, pues no hubo más de 3.000, llegada la paz, no hubo más de 3.000 ejecutados, ¿no? 24.000 por 3.000, 3.000 miembros del Frente Popular que acabaron delante de un pelotón de fusilamiento después de un juicio y ejecutados en última instancia por las atrocidades, los crímenes que habían perpetrado en la preguerra y durante la guerra en retaguardia, nunca en el frente, en retaguardia. Bueno, pues ahora se trata de adjudicar al régimen de Franco una especie de masacre de republicanos que nunca existió. Por eso, querido Eurico, yo apelo a la perspicacia de nuestros oyentes. ¿Ustedes creen, queridos oyentes, que si de verdad estuvieran encontrando fosas de desaparecidos, no abrirían los telediarios, sus telediarios, todos los días? Sí, pues miren ustedes, queridos oyentes, no abren los telediarios, sus telediarios todos los días, porque no las hay, sencillamente. No las hay. No las hay porque los que fueron ejecutados después de un proceso judicial,
después de la Guerra Civil, por los crímenes que habían perpetrado con anterioridad, crímenes atroces, ¿no? En España el Frente Popular rehabilita, por ejemplo, para que nuestros oyentes se enteren de la dimensión del terror rojo, rehabilita con profusión la crucifixión. Muchos españoles acabaron clavados en una cruz, como nuestro Señor Jesucristo, por el Frente Popular. Bueno, pues no aparecen estas fosas porque no existen. Y los que fueron ejecutados después de un juicio, se sabe perfectamente dónde están enterrados, porque se procedió con arreglo a la ley. Sí, con arreglo a la ley. Y entonces los que fueron ejecutados se sabe perfectamente dónde están enterrados y sus expedientes están tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio de Justicia. Con lo cual no hay que buscar, porque están localizados perfectamente. Claro, hablamos de desaparecidos, hablan de desaparecidos tratándose de cargar al régimen de Franco y al Ejército Nacional de una manera muy etérea. ¿Hay desaparecidos? Sí, claro que hay desaparecidos. ¿La mayoría de ellos del bando rojo? Sí, pero vamos a explicar por qué están desaparecidos. En los frentes de combate se pactaban treguas entre los dos bandos para enterrar a los muertos, ¿no? Para que no provocasen epidemias y enfermedades. Se pactaban treguas, se enterraba a los muertos. ¿Y qué pasaba en el caso del bando nacional? Esos muertos eran enterrados y el pater de la compañía, de la división o del regimiento cartografiaba el lugar donde habían sido enterrados y después facilitaba esa información a la familia de los muertos para que posteriormente fueran a recogerlos y enterrarlos en sus pueblos. En el bando rojo, evidentemente no había paters, porque entre otras cosas los habían asesinado a todos los sacerdotes. Eran los comisarios políticos los encargados de esa misión. Los enterraban y no comunicaban ni al Estado Mayor de esa unidad militar concreta, ni a los familiares de esos muertos dónde estaban enterrados. Con lo cual, cuando llegó la victoria, los familiares de esos caídos en combate, los dieron por desaparecidos porque no se sabía, porque el Ejército Rojo no les había comunicado dónde habían sido sepultados, ¿no? Entonces sí, hay desaparecidos del Ejército Rojo, caídos en combate, enterrados por los rojos, y sus lugares de enterramiento no fueron comunicados ni a sus familias ni al Estado Mayor. Con lo cual, los desaparecidos son de ellos. En combate son de ellos. Y en retaguardia, los desaparecidos, todos los desaparecidos que hay, pertenecen al bando nacional, porque los hizo desaparecer el Frente Popular. Mire usted por dónde, señor ministro. Sí. Ahí le tienes a figura. Claro. La prueba, querido Eurico, es que todas las osamentas con las que se fotografió Pedro Sánchez en el Valle de los Caídos, todas las osamentas pertenecen a soldados del Ejército Nacional y a asesinados por el Frente Popular. O sea que encima, no se fotografía con muertos del Ejército Rojo, ni con víctimas, dice él, y dice la Ley de Memoria Democrática, de la represión franquista. No. Se hace la foto, todos esos huesos que estamos viendo, pertenecen a soldados del Ejército Nacional y a víctimas del Frente Popular. O sea, para que nuestros oyentes cobren conciencia de la medida, de la vileza, de la canallada que perpetró este individuo el otro día en el Valle de los Caídos. Y ahora nos sale su ministro Canario Flauta diciendo que va a extinguir a la Fundación Nacional Francisco Franco, ¿no? Es inconcebible. O sea, la gigantesca mentira que han creado a través de su magnífica maquinaria de prensa y propaganda es una mentira colosal. Colosal. ¿Y sabes por qué quieren ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco? Bueno, pues porque están locos por pillar los archivos
documentales de la Fundación Nacional Francisco Franco que son sencillamente prodigiosos para el estudio de lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió, Pero ¿no? escucha una cosa, Eduardo, a ese punto, mira, ahora que sacas ese asunto, yo nunca había tenido oportunidad de hablar de esto con vosotros, que sois los que sabéis, pero no hay una forma, iba a decir, de impedirlo, porque a esta gente nadie puede impedirles nada, digamos, yendo por la vía legal. No hay una forma de evitar, y lo dejo así, de evitar que esta gente acceda a esos archivos que, como tú dices, son prodigiosos y tienen un valor histórico, sobre todo, incalculable. No hay una forma de evitar eso, de evitar que esos archivos caigan en manos de esta gente, porque estos tíos son capaces de hacer con eso cualquier cosa. Sí, sí, claro, como tú muy bien dices, Eurico, porque los conoces muy bien desde que eras, como Ya, pero decías es que ayer, no te puedes un, imaginar, un- que te lo puedes imaginar lo que puede hacer esta gentuza con esos archivos. sí, sí, Pero habrá alguna forma, vamos, a mí se me ocurren varias, pero en fin, pero tiene que haber alguna manera. legal, evidentemente las hay, pero claro, como la Fiscalía es suya, como el Tribunal Constitucional es suyo y como el Tribunal Supremo también es suyo, pues entonces te estás enfrentando a un poder judicial que está absolutamente dominado por el Partido Socialista. Con lo cual, ya sabemos que esas instancias judiciales supremas, ¿no? La Fiscalía, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pues en un tema además tan sensible como este, pues acabarán fallando a favor de el Partido Socialista, de Podemos, de Sumar, de los separatistas, etcétera. Porque las cosas son como son, desgraciadamente, en España. El Poder Judicial es un poder que está arrodillado ante el Partido Socialista. Punto. Y las últimas Y tendría la obligación la Fundación Francisco Franco de entregarles todos esos archivos y todos esos fondos documentales. Son preguntas que yo me hago. ¿Sabe el gobierno, bueno, eso tendrá que haber un registro, lógicamente, estoy empezando a hablar por hablar, pero ¿sabe el gobierno exhaustivamente todos y cada uno de los papeles que hay ahí? lo ¿Hay sospechan. obligación de entregárselo todo? ¿Tendrían Lo sos- acceso, su rapilla tendría acceso a todo, al 100% de esos fondos? por supuesto, en el momento que ilegalicen la fundación, que Dios quiera que no llegue ese momento, y tomen posesión de lo que es la estructura de la Fundación Nacional Francisco Franco, pues se harán con toda la documentación, evidentemente. Documentación que ellos temen, para ocultarla, temen más que al Ejército Nacional en plena guerra civil. ¿Y por qué temen esa documentación? Primero, porque todo aquel que se acerque con ojos limpios, ¿no?, con la mirada del historiador, vamos a ver qué pasó, por qué pasó y cómo pasó, ¿no?, queda absolutamente deslumbrado ante la magnificencia, la grandeza del régimen de Franco. No solo de su régimen, sino de lo que sucedió antes, a partir del 18 de julio del 36, y lo que sucedió antes de esa fecha, ¿no?, de que el Ejército Nacional cruzara el Rubicón por el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Y sobre todo, querido Eurico, y esto es importantísimo, temen muchísimo los documentos en los que se explicita, se avala y se cuenta la estrecha colaboración durante los 40 años del régimen de Franco del Partido Socialista con el régimen. Y esto no es nuevo, querido Eurico. Tú sabes tan bien como yo, porque tienes unos grandes conocimientos históricos que avalas con tu programa todos los días, ¿no?, que esto no es nuevo en el Partido Socialista. Hombre, no, El que se lo Partido digan a don Socialista, Francisco Largo Caballero, que fue ministro de Trabajo claro, con el general Primo de Rivera en claro, 1925, por el ejemplo. Partido Socialista colaboró estrechísimamente con el directorio militar de don Miguel Primo de Rivera desde 1923 a Ah, 1930. Estrechísimamente, ah. con la espuria intención de que a través de esa colaboración con el régimen, con el directorio militar de don Miguel Primo de Rivera, conseguiría cargarse al sindicato que le hacía la competencia enorme a la UGT, la FAI, la CNT FAI, ¿no? Eso es. Y con la esperanza de laminar
a la CNT, colaboró estrechísimamente con el régimen del general Primo de Rivera. Que eran los Con lo cual anarquistas hizo... hoy desaparecidos porque les fumigaron y Claro. espero que se me entienda bien. No sé si debería decir tristemente o no desaparecidos, pero a mí si me dan a elegir entre un socialista, un comunista y un anarquista, tengo clarísimo con quién me quedo. Y si mis oyentes me conocen, seguro que lo saben tan bien como yo. Hicieron desaparecer a los anarquistas precisamente para darle preeminencia, como bien explica Eduardo García Serrano, nada nuevo bajo el sol, al sindicato socialista, que era la UGT, que no era militar. Y para eso colaboraron entusiásticamente con el directorio militar de don Miguel Primo de Rivera. Luego, no es nueva la colaboración entusiasta del PSOE, siempre que le convenga, con lo que ellos llaman dictadores. Con lo que llaman dictadores. Esa colaboración, llegada la paz, se repitió con el régimen de Franco. Y el PSOE, tanto el del exterior como el del interior, que estaba desaparecido nominalmente, pero que sí existía, colaboró con el régimen de Franco. ¡Claro que sí! Y lo que no quiere el PSOE es que esa documentación salga a la luz. Bueno, ya estamos nosotros para contarlo. Y si hay que dar nombres Claro. y apellidos, pues se da. Claro. ¿Cuántos? Siempre decimos lo mismo, y con esto vamos a concluir. Decía Santiago Carrillo, el genocida de Paracuellos, que no es precisamente una fuente histórica, pero fue quien les botejó con cierta guasa de progres y de algunas cosas más. Decía Carrillo, decían los comunistas en la transición, 100 años de honradez en aquel momento. Ahora son 145, me parece, de honradez. 145. Las putas, la cocaína, sí, los seres y tal, ¿no? Y 40 de vacaciones. Y lo cierto y verdad, y yo lo he discutido hasta la saciedad en las últimas 2 décadas y media con personas que todos tenemos en nuestro entorno y que son o lo fueron en algún momento de filiación o de devoción socialista, y Eduardo también tiene algunos grandes amigos, algunos que ostentaron cargos públicos y muy conocidos, que eran socialistas, pero también patriotas. Cuidado, estoy pensando en tu amigo Rafael Vera, estoy pensando en mi querido amigo José Luis Corcuera, que le he sentado aquí alguna vez, y le sentaré en las próximas semanas. Patriotas por encima de todo. Y luego socialistas, que aquí lo dijo Corcuera, yo primero soy español y después soy socialista. Y me parece a mí bien. Pero digo que esto lo he discutido hasta la saciedad. El Partido Socialista durante el franquismo desapareció prácticamente. La única oposición al franquismo digna de tal nombre eran los comunistas y los monárquicos, o los monárquicos y los comunistas. Los comunistas quedaban cuatro en fin, los maquis, que estuvieron pegando tiros hasta bien entrados los años 50, por ahí por los Montes de León y de Asturias. Los socialistas, ¿dónde estaban? La mitad se habían pirado o por el puerto de Cartagena o por la frontera francesa, o estaban en México o en Buenos Aires, y la otra mitad estaban con la camisa azul, ¿o no, Eduardo? Sí, señor, pero vamos. Joder. Anda que tardaron en ponerse la camisa azul. Ojo, ojo, y se les abrieron los brazos, ¿eh? Y se les abrieron los brazos. Sí. Fueron recibidos con alegría, ¿eh? Sí. Y magníficamente bien colocados, ¿eh? Ahí está el abuelito de Pablo Iglesias, por ejemplo, y toda su bibliografía exaltando el régimen de Franco, el fuero de los trabajadores y las universidades laborales de José Antonio Girón de Velasco, el abuelito de Pablo Iglesias. Sí, señor. Si me dejas tiempo, contaré una anécdota de esto, querido Eurico, rápidamente. Sí. Mira, Franco tenía un grupo de intelectuales y personas del mundo, digamos, relevante de la España de entonces, un grupito al que él llamaba sus legionarios y con el que se reunía pues una vez cada mes y medio, cada 2 meses, para que estos, le contaran cómo respiraba la sociedad española. Y, por supuesto, les pedía que le contaran los chistes que se contaban de Franco en las tabernas, en los bares, en los restaurantes, en las oficinas, ¿no? Para tomarle el pulso a la sociedad española, al margen de los canales oficiales de información que evidentemente tenía Franco. En ese grupo estaban
José Antonio Girón de Velasco, David Jato, Eugenio Lostau, Salvador Ballina, mi padre, Tu padre. Enrique Castro, Tu padre. Enrique Castro, que fue el jefe del 5º Regimiento y jefe de los comisarios políticos, ojo, de los comisarios políticos del Ejército Rojo. Enrique Castro, autor de un libro maravilloso que se llama Hombres Made in Moscú y que vuelve a España después del exilio en el año 60-61. Bueno, pues Franco lo incorpora a ese grupo que él denominaba sus legionarios. Y en el grupo estaba también Luis Miguel Dominguín. Y entonces, en una de esas reuniones, tomando café con Franco, Luis Miguel Dominguín estaba como inquieto, ¿eh? Y le dice Franco, ¿qué le pasa a Luis Miguel? Le veo inquieto. Y entonces Luis Miguel se atrevió y le dice, mire, excelencia, es que le quiero pedir un favor. Han detenido a Juan Antonio Bardem, que está rodando en Palencia, Calle Mayor. Y lo han detenido y se ha parado el rodaje, y un rodaje parado es un chorreo de dinero. Cuénteme, Luis Miguel, ¿por qué le han detenido? Entonces Luis Miguel no se atrevió a decirle al caudillo que le habían detenido porque era del Partido Comunista, ¿no? Y entonces le dice, mire, excelencia, le han detenido porque es del Partido Socialista. Dice, ¿cómo del Partido Socialista? Le contesta el caudillo. Luis Miguel, o usted carece de la información suficiente o está tratando de engañarme, porque no le han podido detener por ser del Partido Socialista, porque esos trabajan todos para nosotros. Para nosotros, sí. Esto fue así. Esos trabajan todos para nosotros. Trabajan para nosotros. Bueno, pues eso es lo que el PSOE no quiere que se sepa. Pues mucho me temo que se sabrá, porque si ese día llega, que esperemos que no llega antes, hay unos cuantos que nos vamos a encargar de contarlo. Eduardo García Serrano, que te tengo que dejar en este punto, que quería yo hacer hoy una retaguardia más ligera, pero te emplazo la semana que viene para que sigamos hablando de este asunto con carácter primordial y de otros. Y te deseo, mi querido camarada, que aproveches este tiempo primaveral y pases un feliz y tranquilo fin de semana en compañía de tu gente. Dale un abrazo fuerte a tu señora esposa, a doña Amparo, y a toda tu gente, y trata de descansar y de disfrutar lo que te dejen estos sinvergüenzas, que otros trataremos también de hacer lo mismo. Un abrazo, camarada. Otro para ti enorme, Foncampanen. Hasta la semana que viene. Gracias. Hasta aquí hoy la retaguardia un poquito más ligera. El lunes más y mejor. Hasta el lunes.